Integrantes del movimiento Fuerza Común llegaron hasta el servicio electoral para inscribirse como partido político. La nueva colectividad, que tiene como una de sus figuras al abogado constitucionalista y ex PS Fernando Atria, asume como inspiración las demandas y urgencias que se hicieron patentes desde el 18 de octubre. Justamente entre sus principales objetivos estará trabajar por el apruebo a una nueva constitución de cara al plebiscito del 26 de abril. Y además apuntan a que esa Carta Magna esté a cargo de una convención constituyente. Según sus fundadores, Fuerza Común pretende a largo plazo reinventar el concepto de partido político por la poca credibilidad que tienen actualmente. Para ello, explican, se enfocarán en construir una nueva orgánica más democrática y paritaria. Bueno, y para conversar con sobre ese tema, estamos justamente con Fernando Atria aquí en el estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Fernando. Hola, Francisco, igualmente. Te quiero preguntar inmediatamente de dónde nace la idea de hacer un partido político. Justamente se menciona en la introducción también que tú formaste parte del Partido Socialista hace muy poco. De hecho, participaron activamente de lo que fue la última elección interna de ese partido. Y el grupo que pierde, donde estabas tú también, varios de esas personas terminan saliendo del partido. Entiendo que muchos de ellos también te siguieron en la idea de hacer un nuevo partido político, un movimiento primero. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? O sea, nuestra salida del Partido Socialista se explica porque nosotros nos dimos cuenta de que el esfuerzo en el cual nosotros estábamos, que era producir algo parecido a lo que estamos tratando de hacer ahora por dentro, había probado ser imposible, y entonces no tenía mucho sentido continuar en eso. Y ahora, bueno, después del 18 de octubre, yo creo que ha estado pasando algo bien importante en la política chilena, ¿no? Eso es un estallido, como le llaman ahora, que impugna a la política tradicional. Y eso significa que lo que irrumpió fue una fuerza social que no está articulada políticamente. Y el problema es que para el proceso, esa fuerza social lo que permitió fue la apertura del proceso constituyente, desde luego. Pero para el proceso constituyente que viene, una fuerza desarticulada amenaza con quedarse afuera, en el sentido de no poder participar de modo incidente. Y por eso están surgiendo varias iniciativas de dar forma política, de partido político, a distintos aspectos de esa fuerza. Y Fuerza Común pretende contribuir a eso, ¿no? A precisamente hacer un vehículo para la participación en el proceso constituyente con capacidad de decisión y de incidencia de esa misma fuerza social que hizo posible el proceso constituyente en primer lugar. Ahora, igual es interesante, y perdona que hable un poco de ti, la trayectoria en los últimos años que te ha tocado enfrentar a propósito de estos temas, desde la academia, libros como El Otro Modelo, después participando activamente de lo que fue una comisión constitucional para la campaña de la expresidenta Bachelet, y después la idea de entrar de lleno en política, competir dentro de una interna, por ejemplo, perder, y ahora hacer un partido político. ¿Por qué finalmente uno entiende de eso, desde el mundo de las ideas al de la acción? ¿Por qué fue necesario? Bueno, yo creo que hoy día se vive un momento especialmente importante y decisivo para el futuro, ¿no? Hay un rechazo, que este ha sido tema de mi reflexión académica inicialmente y que después entonces me llevó a tratar de participar directamente. Hay un rechazo a una forma política, que es la forma política que yo identificaría con la Constitución tramposa. Por eso es tan importante el tema constituyente. Por eso, de hecho, lo que yo diría es, de lo que se trata la nueva Constitución es precisamente de una política distinta, ¿no? Y entonces nosotros hemos intentado, y no soy solo yo, tú decías, los que me siguen, somos un grupo que está teniendo una reflexión en este sentido. Estamos presenciando el intento de superar una forma política, que uno podría llamar la república binominal, en que la política es, por así decirlo, la medida del desempoderamiento ciudadano. Los ciudadanos sabemos que la política no puede, por ejemplo, acabar con las AFP. Eso es simplemente algo que para la política no es posible, porque es la política que conocemos. Y la nueva Constitución se trata de una política distinta, una política que sea, en vez de la medida del desempoderamiento ciudadano, precisamente la medida del empoderamiento ciudadano, que nosotros los ciudadanos sepamos que a través de la política podemos decidir cómo va a ser el sistema de pensiones, cómo va a ser el sistema educacional, cómo va a ser el sistema de salud, qué tipo de sistema tributario vamos a tener, que esas no son cuestiones que están fijas por la naturaleza o por la historia, están disponibles para nosotros como ciudadanos a través de la política. Y esa política nueva, creo yo, es
como te decía, de lo que se trata la nueva Constitución. Y entonces, claro, uno podría quedarse tranquilamente simplemente reflexionando acerca de estas cosas en abstracto, pero yo creo que si uno se toma en serio la reflexión... Intentaste también una candidatura presidencial. Bueno, si uno se toma en serio la reflexión en estas materias, entonces tiene que estar dispuesto a... Y no solo, por así decirlo, disponible si me vienen a buscar. No, tiene que estar dispuesto a actuar del modo que corresponde a esa reflexión. Y eso es lo que yo he tratado de hacer, y la gente que está conmigo o que hemos participado en este proyecto, estamos buscando hacer. Hoy día, creo yo, la manera de anticipar esa nueva política, la que corresponde a la nueva Constitución, una política que sea la medida del empoderamiento ciudadano, es a través de una organización política que le dé a esos ciudadanos precisamente una forma de, que abra para ellos la posibilidad de una participación real e incidente. Por eso un dato que es bien importante acerca de cómo este nuevo partido va a funcionar tiene que ver con su lógica orgánica. Nosotros, este es un partido en que sus candidatos van a ser elegidos por las asambleas o organizaciones territoriales del mismo partido, que por lo demás es una demanda que está constantemente apareciendo siempre que se discute sobre candidaturas, ¿no? Incluso en los partidos tradicionales, yo estaba en el Partido Socialista, pero también en los demás, la demanda de las bases de que no queremos que nos lleguen desde arriba candidatos que alguien decide, queremos que los candidatos sean nuestros. Parte de la nueva política se muestra no con declaraciones abstractas, sino con precisamente mostrar así nosotros vamos a funcionar, porque este no es un partido para uno más, para que sea uno más. Este es un partido que pretende reflejar que hay algo bien profundo acerca de la política que ha sido puesto en cuestión el 18 de octubre y que se trata precisamente de cambiar con la nueva Constitución. Ahora, has dicho también que justamente el trabajo por el apruebo tiene que ser importante porque tiene que ganar por bastante diferencia, y lo decían también otros miembros justamente de la oposición que están por el apruebo, que si se gana por muy poco, por más que se gane por el apruebo, el mensaje podría ser distinto a lo que se venía tratando desde el 18 de octubre. En esa medida te quiero preguntar sobre quienes están por el rechazo y han planteado que personas como tú, a propósito de la trayectoria, y otros, quizás el mismo movimiento o partido ahora, están por una perspectiva refundacional, como si eso fuera negativo, y además le añaden que el proceso mismo se va a demorar 2 años y por lo tanto es una época de incertidumbre, etcétera, etcétera. Pero me interesa más lo primero, lo más político, lo que ustedes vendrían aquí con el intento constitucional, con la nueva Constitución, partir de cero un país, refundarlo, y eso no sería una buena idea ahora. O sea, yo invitaría a toda la gente que siente que ese argumento, ese discurso es un discurso plausible, a que mire a su alrededor y se pregunte cómo está la política chilena hoy día. ¿Puede un país como Chile continuar con la política que tiene? ¿Es razonable que un país tenga una política institucional tan radicalmente deslegitimada, ¿no?, que los índices de aprobación de los órganos institucionales que representan la política democrática, los partidos políticos, el Parlamento, los parlamentarios, el presidente de la República, tengan grados de aprobación que están alrededor de los márgenes de error de las encuestas? Bueno, yo creo que eso es una situación insostenible. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la política chilena tiene este grado tan profundo de deslegitimación? Porque no me vengan a decir esto pasa en todas partes, porque podrá haber problemas de legitimidad en otras partes, pero al nivel agudo en que lo tenemos en Chile no. Y entonces yo creo que es bien... Pero es refundar entonces. Bueno, es una nueva política, una política distinta, una política que sea a la medida del empoderamiento ciudadano. Refundar, en algún sentido sí, una política distinta. En algún sentido no, evidentemente que los países tienen historia. Yo creo que toda esta manipulación que se ha hecho del concepto de hoja en blanco para decir, quieren venir a borrar toda la historia. La verdad es que yo no entiendo ni siquiera qué podría querer decir eso. O sea, ¿cómo se puede borrar la historia? Así como si la historia estuviera escrita con lápiz grafito, ¿no? La historia no se puede borrar. Lo que sí se puede hacer es decir, estamos en un punto importante en que Chile necesita una forma política distinta por la sencilla razón de que la forma política que Chile tiene hoy día no asegura ni la estabilidad, ni el progreso, ni el desarrollo. Y para darse cuenta de esto, a estas alturas,
Yo creo que basta abrir la ventana y mirar para afuera. Ahora, pero en eso mismo, sobre el concepto de hoja en blanco, se ha dicho también por parte de quienes están por el rechazo, pero más allá de los que vociferan cosas demasiado negativas, sino más bien que efectivamente, y se dijo mucho justamente cuando se alcanzó el acuerdo del 15 de noviembre, que la Constitución actual que tenemos, tal como está y en general, no va a pasar, porque justamente para alcanzar los 2/3, el grupo que la sostiene y que la ha defendido va a tener que ceder. Y en general sobre ese punto se ha dicho, bueno, es que quizás nos pasan la máquina por encima. ¿Ustedes quieren pasar la máquina por encima al sector que ha defendido la actual Constitución o que pretende que varias de las cosas que tenemos actualmente en ella se mantengan? Bueno, lo que pasa es que esto quiere decir, para tener una política distinta necesitamos tener una política legitimada, y eso significa una constitución legitimada. Quienes dicen no tenemos que tener una discusión desde hoja en blanco, sino tenemos que hacer reformas a las cuales, por cierto, se han opuesto por 30 años, o sea, la verdad es que es un discurso bien oportunista, pero lo que están diciendo es nosotros tenemos que tener reformas siempre y cuando estemos en condiciones de imponerle al resto la mantención de lo que existe. Porque eso es lo que ha pasado por 30 años, ¿no? Fundamentalmente la derecha simplemente dice no nos interesa reformar esto o aquello y entonces esto o aquello tiene que seguir así. Acaba de ocurrir con una reforma sobre el régimen del agua, ¿no? En que hubo 12 votos contra 24 y los 24 perdieron porque esos 12 votos se opusieron. Y entonces, como consecuencia de eso, como consecuencia de que hubo 12 que votaron contra 24, entonces resulta que todos los chilenos estamos obligados a seguir viviendo bajo la regla que esos 12 quieren. No, eso es lo que ocurre con las reformas hasta ahora, lo que siempre ha ocurrido. Desde hoja en blanco lo que quiere decir es, para la nueva Constitución va a ser necesario que haya lo que podríamos irónicamente llamar genuinos grandes acuerdos. Es decir, que haya acuerdos, que si vamos a decidir que algo va a estar en la Constitución, eso no va a ser así porque lo puso Pinochet o Jaime Guzmán originalmente y después hay una minoría que lo defiende, sino porque todos los chilenos, un acuerdo suficientemente genuino, cree que debe estar en la Constitución. Eso es la discusión desde una hoja en blanco. Los que rechazan la hoja en blanco, lo que están reclamando, lo que están reivindicando es, ellos quieren mantener el veto que les ha permitido a ellos por 30 años obligarnos a todos los demás a seguir viviendo bajo la Constitución que ellos quieren. ¿Usted va a ser candidato a la Asamblea? Bueno, por cierto, esa es una cuestión importante, una decisión importante, aunque esa no es decisión mía, porque una de las cuestiones que este partido enfatiza es que no va a haber decisiones de cúpulas al respecto. Pero por lo tanto, ¿pero usted está disponible para que el partido lo elija? En términos de mi disposición, yo creo que la Convención Constituyente va a ser un momento importante en la historia de Chile y una persona, y quienes han participado del debate constitucional, como yo creo que no están en condiciones de negarse a la disposición a participar de ello. La decisión sobre quiénes van a ser los candidatos, por supuesto, no es una cuestión que corresponda a nadie que esté hoy día en la directiva de este nuevo partido. Eso será una decisión que se va a tomar democráticamente por las bases territoriales en su momento y desde el punto de vista de lo que esas organizaciones estén dispuestas o interesadas en apoyar. Muy breve, usted mencionó el tema de las pensiones en su minuto, el sistema AFP, en fin. En algún punto constitucional vamos a tratar sin duda el tema pensiones. ¿Eso podría dejar fuera la AFP? ¿Es un punto por el cual ustedes van a conversar, tratar y si tienen participantes allí van a tratar de redactar algo así? O sea, la cuestión fundamental, creo yo, es que la nueva Constitución no puede... Esta sería nuestra posición, no va a ser nuestra decisión, por supuesto. Pero la nueva Constitución yo esperaría que erradicara el Estado subsidiario, o sea, que le quitara estatuto constitucional al Estado subsidiario. Y eso se manifiesta en términos genéricos de derechos sociales, incluido seguridad social, en una cuestión bien precisa. Hoy, la manera tradicional en que se entiende el deber fundamental del Estado respecto de cuestiones como salud, educación, seguridad social, los derechos sociales tradicionales, el Estado tiene el deber de asegurar las condiciones del mercado. Y eso, aunque ahora lo niegan, pero si no fuera por el estallido estarían reclamándolo en el Tribunal Constitucional y lo anunciaron cuando se discutía el ente, quienes dicen que las AFP no están en la Constitución y que son solo materia de ley, serían los primeros que en caso de tomar una decisión que afectara realmente la subsistencia de las AFP, correrían al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el argumento es, o la idea es,
el Estado subsidiario entiende que el deber fundamental del Estado en estas esferas de derechos sociales es asegurar las condiciones del mercado. Pero al no estar el Estado subsidiario, bueno, y un Estado no subsidiario, un Estado que podría, algunos lo han llamado Estado solidario, algunos lo han llamado Estado social, es decir, hay distintas fórmulas, pero es un Estado que tiene el deber principal no de asegurar mercados, sino de realizar derechos sociales, y queda para la política democrática, para una política que sea la medida del empoderamiento ciudadano, o sea, para que los ciudadanos a través de la política decidan cuál es la mejor manera de realizar derechos sociales. Y si esa mejor manera es una manera en que no hay AFP, bueno, que la Constitución cree una política que pueda decidir que se acaben las AFP. Perfecto. Fernando Atria, muchísimas gracias por estar con nosotros justamente aquí.